Fue mucho trabajo de a veces no traer ni un 5 y seguir y muchas decepciones y decir, pues, ¿para qué me dedico a esto? Sigue tu sueño y es lo que yo he hecho y es lo que me ha aferrado. Y la obra que nace de ti, de tu adentro, de tu corazón, por una u otra forma, es la que se vende. Muchas personas no saben que la Piedad de Miguel Ángel no está anatómicamente correcta. Como que él decía que Estados Unidos es el reino de la exploración. Bien, en la figura humana no hay ninguna línea recta en toda nuestra figura. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Soy Marcelo del Team Swaf y bienvenidos a este segundo capítulo del podcast donde hablamos sobre moda, sobre emprendimiento, sobre arte y muchas cosas más. En este segundo episodio traemos al maestro escultor Guillermo Colmenero de Torreón, nacido en Torreón, Coahuila, ¿verdad? No, de Chihuahua originario. Chihuahua. Sí. Y vamos a hablar sobre su trayecto, sobre su historia. Platícanos un poquito acerca de ti, Guillermo. Yo soy originario de Chihuahua, de un pueblo que se llama Huachíniva. Y a temprana edad me fui a Estados Unidos cuando tenía como 19 años. Y allá forjé parte de mi carrera y luego, te lo estoy sumando así en resumiendo, pero allá hice parte de mi carrera. Llego a México de nuevo ya en mis 30s y luego vengo a Torreón porque aquí tenía familiares y entonces estando en Torreón abren la Casa del Artista y de ahí a la Casa del Artista yo soy invitado a entrar como parte de los integrantes de ahí. Y ya de ahí después, años después ya conozco a la que es mi esposa hoy en día y me quedé en Torreón prácticamente. Y entonces todo ha sido Chihuahua, Estados Unidos, Torreón. Ok, y en Estados Unidos, ¿a dónde fuiste a estudiar? Platícanos un poquito sobre esa experiencia. Yo en Estados Unidos primero estudié inglés y estando en la universidad me tocó ir a exposiciones de arte. Obviamente yo ya traía la inquietud y yo ya había hecho algunas esculturas, pero pues de forma autodidacta. Entonces después de ahí me pongo en contacto con diferentes maestros de escultura. Maestro Joseph Bonacci de cerámica. Tomé un taller de escultura en piedra con escultores de Zimbabue, de África. Y después de ahí me mudo a San Francisco, cerca de San Francisco, y ahí tomé otro taller de figura humana con maestro Richard McDonald. Ahí comienzo a ir a la universidad para aprender diseño, pero yo no terminé la carrera de diseño, más bien me enfoqué nada más en aprender de otros escultores. O sea, ahí fue la formación, aprendiendo directamente de otros escultores. Ok, ¿y tú crees que... Es que me pongo a pensar que, pues, en base a que te fuiste a Estados Unidos, como que te fuiste metiendo en el mundo del arte, ¿no? O sea, ¿tú crees que si, por ejemplo, te hubieras quedado en Chihuahua, hubiera sido la misma experiencia o crees que influyó mucho que hayas ido a Estados Unidos? Yo creo que la inquietud por las artes no era tan fácil erradicarme de ella. Simplemente se dieron las circunstancias a yo estar en contacto con una exposición. Creo que en México hubiera buscado, encontrado la forma de acercarme a las artes, yo creo con artistas locales o lo que sea. Pero lo que me abrió el panorama en las artes de Estados Unidos es que allá hay muchos circuitos de arte, donde hacen festivales de arte por toda la república. Si estás en el oeste, norte-oeste, puedes asistir a festivales en tu área, o si estás en el sur o en el este también. Entonces, hay mucho arte, ¿no? Entonces, yo creo que ese acercamiento allá me ayudó. Sí, porque, por ejemplo, yo hace unos días estaba viendo un video que el CEO de Tesla, Elon Musk, decía que Estados Unidos, o sea, es que me llama la atención de que todo lo que fuiste aprendiendo allá, porque como que él decía que Estados Unidos es el reino de la exploración, que hay muchas personas de muchos lugares del mundo que se van a Estados Unidos a explorar en cualquier cosa, y en este caso tú en el arte,
como que te formaste allá y despertaste pues sí, despertaste esta inquietud que tenías sobre el arte. ¿Qué te marcó más allá? ¿Qué maestro, específicamente, pues sí, qué maestro tú dirías que te marcó más cuando estuviste allá? Bueno, antes de decirte lo del maestro, primero yo creo que lo que me ayudó a Estados Unidos a ver es que era una forma de vida. Yo creo que esa es la parte clave, de que se podía vivir de la venta de obra. Y todos los maestros en su tiempo, en su momento, me marcaron un espacio de mi vida, tanto el maestro Bonacci con la cerámica, que no es un material que yo me acerco tanto. Me gusta, pero no es de mis favoritos. Pero me gustó mucho convivir con él, porque ya era una persona grande. Ajá. Tanto los escultores de escultura en piedra, por lo complicado que es el trabajo en piedra, es bastante complicado. Y para rematar, el escultor de figura humana, que es a lo que yo más me llama la atención, ¿no? Todo lo que es figura humana. Entonces, ese yo creo que es el que tuvo más... bueno, todos, o sea, todos haz de cuenta que aportaron un poco, no hubo alguien. Yo creo que sí, el de figura humana me gustó mucho y marcó mucho en mi vida, pero uno que fue como enseñanza de vida fueron los escultores de Zimbabue, los africanos. ¿Por qué? Porque traían algo Porque, muy distinto. ¿Por qué? porque la talla en piedra es algo tan primitivo que se ha hecho a través de miles de años. Es tan primitivo y es tan... Haz de cuenta que es como una megaterapia trabajar en piedra por lo complicado que es lograr una buena talla. Ok. Y es que a mí me llama la atención, los escultores pues pueden llegar a pasar mucho tiempo pues como en soledad, ¿no? Como en sí mismos. ¿Tú dirías que esto es verdad o sea, que cómo tú llevas esto que trabajas en soledad como escultor o... Sí, es que yo pienso que todos los artistas tienen un lado creativo y ese lado creativo a veces se despierta cuando estás en completa solitud, ¿no? Ajá. Entonces, todos tendemos a trabajar o crear en el estudio. A veces también se puede hacer en grupo, ¿por qué no? Pero por lo regular te nacen las ideas en lugares inesperados. A mí la gente me dice, oye, ¿qué haces para inspirarte? O, pues honestamente, a veces para inspirarte soñaste algo y despiertas y voy a hacer esto, ¿no? Algo que soñé y lo tienes que, digo, ahora yo lo tengo, antes me acordaba de todo lo que había soñado, ahora sí lo tengo que escribir o bocetar en el momento. Pero yo pienso que todas las personas creativas, como la creatividad es algo solitario, entonces todo lo creas en tu mente, en tu momento pues de soledad. Por eso es que cuando estuvo aquí la pandemia, la mayoría de los artistas, pues nosotros la pandemia, pues ¿qué? Nos mantenemos encerrados. O sea, era lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Nos salimos a que nos dé tantito el sol nomás, pero no nos afectó mucho en ese aspecto. Entonces tú llegas a Torreón y te acercas a la casa del artista. Sí, a la Casa del Artista. ¿Y eso en qué año fue aproximadamente? La Casa del Artista abrió sus puertas en el 98. Ajá. Sí, en el 97. Entonces, cuando apenas abrió sus puertas, yo me acerqué ahí, mostré mi portafolio, me ofrecieron un espacio y de ahí fue como me empecé a dar a conocer aquí en La Laguna. ¿Eran exposiciones? Teníamos exposiciones, teníamos un lugar de exposición y habían estudios o pequeños cubículos que se les prestaban a cada artista. Entonces ahí fue el roce con diferentes artistas y pues tener tu espacio, ¿no? Entonces las personas a veces iban ahí como ir a un centro donde ahí estaban trabajando diferentes técnicas, ¿no? Y diferentes disciplinas. Y en ese entonces seguías esculpiendo, bueno, ¿estabas esculpiendo lo que esculpes ahorita o has ido cambiando como que las obras de arte? Porque, bueno, yo lo que observé cuando hice la investigación es que sí, lo que me decías es que te gusta como la figura humana
Y bueno, vi que pintas mucho ícaros. Digo, que esculpes ícaros. Ujú. Y bueno, en ese entonces, ¿estabas metido en lo mismo o esculpías otras cosas? Bueno, en ese entonces, cuando yo llegué a la casa del artista, entré ahí con 8 esculturas en madera, como que estaba muy metido en la madera, pero todavía traía mucho la influencia de norteamericana, o sea, hacer cosas muy nativoamericanas, por hacer indios o hacer animales, vamos a decir, que se consideran nativoamericanos, como los lobos y bisontes y cosas así. Entonces, todo en la carrera de cualquier artista tiene una evolución. Entonces, vas cambiando, vas aprendiendo cosas nuevas y por consecuente tu obra se va influenciando por cosas nuevas. Yo, después de estar en la casa del artista un tiempo, en el 2012, me fui a Ciudad de México y me quedé ahí viviendo y con mi taller por 2 años. Y obviamente vivir en la jungla de concreto que es Ciudad de México, también tienes Te abre otros panoramas. te abren otros panoramas donde hay obra ya un poquito más conceptual, ya no tanto con oficio, sino una obra que el concepto a veces ya tiene el mismo peso que el oficio. Puede ser una obra con menos oficio, pero más concepto, ¿no? Entonces, eso también, aprender un poquito de eso me ayudó. ¿Y en Ciudad de México estuviste 2 años? 2 años, sí. ¿Y o sea, con qué propósito te fuiste o simplemente fue...? Pues nada más tenía curiosidad de vivir en Ciudad de México. Y allá yo tenía mi taller en Ciudad Neza, yo vivía en la Roma. Entonces, como que se me hace muy pesado a mí tanta gente y todo ese rollo. O sea, está genial la Ciudad de México, pero a mí para vivir se me hizo muy, muy pesado. Sí, pero pues obviamente te ayuda ya a empezar a tomar referencias pues, nuevas, ¿no? Por ejemplo, Torreón es pues, una ciudad chica Sí, donde, pues de alguna forma cualquier cosa impresiona, ¿no? sí. Podríamos decir eso. Entonces, como que de lo que me platicas, has tomado muchas referencias de muchos lados y eso pues te ha ayudado a crear obras pues espectaculares como las que haces, ¿no? Gracias. Sí, mira, aunque Torreón es una ciudad pequeña, por el acercamiento que tiene a las grandes ciudades como Monterrey o Ciudad de México, que pues, relativamente está cerca, porque Torreón tiene mucho contacto, tiene muchos empresarios, mucha gente que viaja seguido a Ciudad de México. Entonces siento que también no es una ciudad que se queda tan atrás en las artes. Yo últimamente he visto las nuevas generaciones como ustedes que traen un rollo muy, muy nuevo, y eso creo que el acercamiento a las grandes ciudades también viene por las redes, porque tú puedes ver lo que está haciendo un artista ahorita en Japón, puedes ver lo que está haciendo un artista en Nueva York o Inglaterra o lo que sea, y lo puedes ver al instante, lo puedes ver a través de tu compu, de tu teléfono, y siento que eso lo hacen algo global, donde no importa dónde estés, ya tienes tú esa visión de lo que están haciendo los demás. Entonces, geográficamente igual sí tiene un poco de importancia, pero las redes te lo resuelven, ¿no? Ok. Y bueno, cuando tú esculpes, cuando tú empiezas a crear una obra, para ti, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es el proceso más complicado a la hora de esculpir tradicionalmente? Porque antes de empezar el podcast hablábamos de que ya hay formas nuevas de escultura, pero de la forma tradicional, ¿qué es lo más complicado? Y si pudieras hablar un poco del proceso de esculpir. Bueno, como yo soy muy desesperado, a veces lo complicado es de una escultura que voy a hacer en gran volumen, vamos a decir de 2 metros o lo que sea, que tengo que enfocarme primero en hacer cómo va a ir la base, el peso que va a llevar, hacia dónde va inclinado, la estructura, porque yo lo que quiero hacer es ponerme a esculpir rápidamente, ¿no? Y empezar a hacer la obra, pero, Sí. pero me detiene a ver, primero piensa cómo vas a resolver la parte del peso, que no se te caiga o cosas así, porque Estás pensando como en el 8º paso antes. Sí, porque antes empezaba así como el borras a esculpir y al ratito allí se me andaba cayendo la escultura y luego, que hay que meterle metal y que hay que romper aquí para ponerle refuerzos. Sí. Y ahora la parte complicada es esa. Primero pensar cómo la vamos a ejecutar, cómo va a estar montada
y luego ya es la parte divertida que es esculpir. Entonces esa es la parte que se me hace más Es un poco de cañona. física, ¿no? Sí, ándale, de ingeniería y física y luego ya ponte a esculpir. Pues era como, para mí era primero hacerlo aburrido y luego después lo divertido, que uno lo que quiere es pues meterse de volada a hacer la escultura. Se me vino a la mente pues, lo que dices de, pues, de que no se te vaya del lado de sí. Para los que no sepan, el maestro Guillermo Colmenero esculpió las dos esculturas de Oribe Peralta y de Jared Borghetti. Ujú. Y pues son formas que, pues, por ejemplo, está saltando. Entonces, pues o sea, me imagino que entre más como largo esté, pues se va más de un lado que, o sea, si está más concentrada la escultura, pues hay menos, por ejemplo, una esfera. Pues es más complicado que se vaya del lado que algo que está más, que tiene más Sí, volumen, ¿no? que va de un pie, que tiene Ajá, que que- salir de un pie sostenido y todo ese rollo. Entonces, sí, ver la parte de cómo la vas, tal cual, como te digo, tal cual cómo la vas a instalar y cómo está el peso y todo ese rollo. Es parte no divertida, pero que tienes que enfocarte en ella. Y bueno, hablando de esas dos esculturas, ¿cómo fue esa experiencia? Me intriga mucho cómo se acercaron a ti, cómo... Bueno, primero fue la de Jared Borghetti. Sí, Por ejemplo, ¿cómo fue el proceso desde inicio hasta fin de esculpir, pues, una escultura pues, de uno de los mejores jugadores de la historia mexicanos? sí. Bueno, al principio ellos se acercaron a mí, yo estando dentro de la casa del artista. Yo creo que de ahí alguien les mandó el referente, llamaron a la casa del artista, me pasaron a mí, fui a hablar con ellos, qué necesitaban, y ya me mostraron, pues, esta imagen, reproducirla en 2 metros de altura, de forma tridimensional. Entonces la parte complicada ahí fue, cuando tú tienes una foto, pues tienes la imagen frontal, pero tienes que resolver todos los otros lados que no existen, pues no hay foto tridimensional, ¿no? Entonces es esa parte de, en cierta forma, inventar la parte de la espalda o de los costados, pero con referencia a libros, a cómo se mueve la camiseta, ¿no? Las arrugas de la camiseta, si te mueves para acá, aquí se forma una parte, pero ¿qué es lo que pasa en la parte de atrás? Con un modelo, con diferentes imágenes del modelo, y ya por esa parte resolver lo que no se muestra en la imagen, ¿no? Sí, porque, o sea, cualquier persona puede decir, no, pues qué fácil, ¿no? Sí. Pero, tipo, yo el otro día estaba viendo, bueno, hace ya un rato, como las bases de animación en Disney. Existe solo un libro dedicado a cómo se anima el pelo. Por ejemplo, el pelo no puede ir en línea recta, nunca jamás. O sea, siempre tiene que ser una curva. Y son detalles pues que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, damos por hecho en las obras de arte de que pues eso no tiene técnica o eso no lleva un proceso detrás muy complicado. Y pues ni yo me había puesto a pensar como si la anatomía de que si muevo la camisa acá está de alguna forma atrás, o que todo tiene su proceso. En la escultura de Oribe Peralta fue más o menos el mismo procedimiento. Sí, el mismo procedimiento. Teníamos la imagen frontal, pero todo lo demás tuvo que ser inventado. Por suerte, yo encontré otra imagen donde él casi tenía la misma pose de la celebración del gol, pero estaba de forma de espaldas. Entonces, esa me ayudó mucho para tomar referencia a cómo iba situado y todo ese rollo. Entonces, sí, hay muchos detalles que a veces las personas no conocen. También en la figura humana no hay ninguna línea recta en toda nuestra figura, ¿no? En nuestra silueta, no existe ninguna línea recta en nuestro cuerpo. Todas tienen alguna ondulación. Y a la hora o sea, tú has estudiado, pues sí, todas estas reglas y todo, o sea, ¿las estudiaste antes o en el proceso de ir esculpiendo? Bueno, a lo largo de los años ibas estudiando, por ejemplo, la forma humana, cómo se comporta, pues sí, el cuerpo o algún otro tipo de escultura. ¿Lo estudiaste antes o durante el proceso? En parte con los maestros que ya te mencioné, en parte con ellos, pero también de otra forma por mi cuenta, comprar libros de anatomía,
y ahí ir aprendiendo sobre anatomía, contratar modelos para ciertas esculturas, porque, digo, todos los artistas que trabajamos la figura humana, la mejor forma es tener a la modelo o a el modelo en forma directa, ¿no? Sí. Pero hay poses que, por ejemplo, en esta donde alguien está brincando y celebrando, pues es casi imposible tener esa pose, referencia, ¿no? alguien posando ahí tirando un brinco, sí. es imposible, ¿no? Sí. Entonces hay ciertas formas ahí que ya puedes estudiar la forma de cómo se mueven, cómo se comportan los músculos cuando mueves el pie de una forma u otra. O sea, simplemente tu mano, tu puño, cuando tú la mueves de así o así, ya cambiaron los músculos de acá, los huesos, ya cambió todo acá absolutamente. Si la tienes así o si la tienes así, aquí ya cambió todo. Entonces, tener todos esos conocimientos a raíz de libros de anatomía. O sea, fácilmente tú ya sí has brindado algún tipo de cursos o... Antes, comencé con algunos cursos cuando estaba yo en la Casa del Artista y he tenido algunos en mi taller, pero como tenemos bastante trabajo, entonces a veces ha sido complicado abrir un taller y tener ahí Sí, lo que dedicado. te iba a preguntar es que, bueno, lo que te iba a decir es que tú ya fácilmente, si alguien te trae una escultura y, o sea, ya puedes llamarte como un crítico, ¿no? O sea, como ya tienes mucho backup que te permite criticar una escultura y decir, no, pues está muy bien hecha o está mal hecha. Sí. Y bueno, y ese conocimiento llega a raíz de ver tanta escultura, de ver tantos escultores, de estudiarlos. Obviamente todo crítico está ligado a un gusto personal, ¿no? Entonces, Subjetivo, ¿no? sí, a un gusto personal, pero sí tienes la habilidad de criticar cuando algo está bien elaborado o tiene sus fallas. O sea, hay cosas objetivas, por ejemplo, la forma humana. Objetivamente, si haces algo, por ejemplo, que yo muevo que la muñeca y el antebrazo no está bien hecho, ahí objetivamente está mal hecho, ¿no? Exacto. O sea, pero O sí la hay cosas altura más correcta, objetivas. si la escultura está que tiene el cuello demasiado corto o cosas así. Digo que existen personas con el cuello corto, etcétera, pero cosas muy obvias, ¿no? Un sexto dedo, te toca ver esculturas con 6 dedos y, cañón, le falló aquí ¿no? Entonces, cositas así, pero que son muy obvias, pero sí se puede analizar una obra y decir, ay, cañón. Que también, por otro lado, la escultura, la anatomía, los escultores la han manejado en forma que se vea bien, de forma óptica. Por ejemplo, la Piedad de Miguel Ángel, muchas personas no saben que la Piedad de Miguel Ángel no está anatómicamente correcta. Tú la ves, o sea, perfecta, pero en realidad cuando miden la pieza, la Virgen que sostiene a su hijo, al Cristo, está mucho más grande que él. Pero cuando tú ves la imagen se ve perfecta, pero ya si la miden anatómicamente ella está mucho más grande. O sea, estéticamente. Sí, sus piernas son mucho más grandes, etcétera. Pero cuando ves la obra se ve perfectísima, ¿no? A mí me llama mucho la atención las esculturas griegas, por ejemplo, el David, de las más famosas, ¿no? Ahí, o sea, bueno, ¿cuáles son tus opiniones sobre la escultura griega? El David de Miguel Ángel, pero ese sí es romana. Romana, perdón. El David de Miguel Ángel, de hecho, está hecho en una forma, está más grande la cabeza que su cuerpo. Pero cuando tú lo ves, como lo estás viendo de abajo, tiene una forma óptica, entonces la cabeza se ve perfecta con su O sea, cuerpo. es intencionado. O sea, es intencionado. Si lo hubiera hecho él tal cual, anatómicamente correcto, se le vería la cabecita de piloncillo, ¿no? Entonces, ahí es donde los escultores juegan con un poquito de... Con la óptica. Por ejemplo, las esculturas que te vas moviendo y se ve una forma y luego... De hecho, hubo hace poco una campaña de Uber donde en los aeropuertos de un lado veías no sé qué forma, pero te ibas moviendo y se veía Uber. O sea, está ingenioso, ¿no? Jugando con la óptica. Sí. Y si tú ahorita le pudieras dar... ¿Qué le dirías tú a tu yo de 20 años? Por ejemplo, cuando tú estabas allá en Estados Unidos, ¿qué le dirías a tu yo de aquel entonces?
Pues nada más, digo, suena muy icónico, pero sigue tu sueño y es lo que yo he hecho y es lo que me ha aferrado a lo que yo quiero hacer, me ha aferrado a eso y me ha funcionado. Entonces, es difícil dedicarse a una carrera de las artes en cualquier ramo, es muy difícil porque no es una carrera muy aceptada por la sociedad que te dediques. O sea, cuando tú dices soy artista, pues inmediatamente dicen, no, Sí, este se va a morir de hambre, ¿no? Ajá, que Entonces, pero cuando tú te aferras a tu sueño que solamente tú puedes ver, nadie lo puede ver más que tú, y te aferras a él, las cosas suceden. Incluso Guillermo del Toro dice, cuando yo comenzaba, pues todos me tiraban a loco. Sí, sí, hombre, vas a ser director Ujú. de películas, sí, sí, sí. Y pues ahorita, Sí, sí, o sí. sea, es el máster, ¿no? Y cuando, me imagino que en un punto de tu carrera, pues no vendías lo que esperabas, ¿no? ¿Cómo lidiabas con la frustración de, y más en un artista? Sí, Porque a veces supongo que es muy complicado, o sea, pasas largos periodos de muy complicados donde pues no vendes sí, sí está. o no recibes ningún tipo de ingreso y tú sigues creando y creando, creando y parece que pues que a nadie le gusta lo que haces, ¿no? ¿Cómo lidiabas? Porque ya supongo que ya tienes mucho renombre, ya como dijiste, pues tienes mucho trabajo, Sí. pero ¿cómo lidiabas con la frustración en ese entonces donde o nunca pasaste por un periodo así? No, sí, hasta hoy en día no se me está pagando lo que yo quiero que se me pague. Yo quiero más, pero, pero sí, o sea, fue mucho trabajo de a veces no traer ni un 5 y seguir y muchas decepciones y decir, pues, ¿para qué me dedico a esto? O sea, ¿para qué batallo tanto? Mejor me hubiera sido contador o no sé qué chingados, o sea, pero es esa parte de aferrarte y luego ya cuando tienes cierta edad, cuando ya estás grande, pues dices, ya avancé tanto tiempo en esto que ya no me puedo echar para atrás, o sea, ya estoy Sí. más para allá que para acá, ya hay que seguirle, pero sí ha habido muchos momentos de quiebra, o sea, donde no hay lana para producir, no hay lana para el Y sustento. es caro, ¿no? Los materiales son caros. Pues sí, no es nada barato. Y luego lidiar con los clientes que te regatean, que lloriquean, que quieren que, o sea, que por cualquier cosita les hagas algo inmenso. Entonces, lidiar mucho con esa parte de las ventas, Ujú. cosa que nosotros los artistas no hacemos ventas, nosotros es crear. Crea. Pero cuando también aprendes a lidiar con esa otra parte de las ventas y perseguir la chuleta aquí y allá y perseguir clientes y no dejarlos ir y que te cierran la puerta y que te dicen, no, pues es que no me gusta, no, pues es que quién sabe qué, y seguir y seguir y seguir. Un artista dijo, yo creo que los artistas tenemos un caparazón así grueso porque nos dicen tantas veces no o no me gusta o qué estás haciendo y seguimos, o sea, como que somos seres demasiado Resilientes. tercos. Tercos. Sí, Aferrados. sí, aferrados. No, es que, o sea, una es... Y luego aparte, las dudas que tú tienes en ti mismo, que Empiezas a sugestionar de que sí, seré buen o artista. sea, yo una vez dije, hace como 4 años dije, voy a hacer unas esculturas grandes. Y luego dije, ¿y para cuando se vendan esas madres? ¿Quién las va a comprar? Y en peligro y nunca las vendo, o sea, con ese peligro. Pero te aferras y dices, voy a hacer esto y va a quedar chingón y se va a ver perrón dentro de mi mente. Y la haces y la obra que nace de ti, de tu adentro, de tu corazón, por una u otra forma, es la que se vende. Y la que haces pensando en la lana, la que dices, esta la voy a hacer porque va a vender 20 o 30 y vas a ver que van a gustar un chingo y no se venden. Entonces la obra que haces de ti, la obra que realmente te gusta a ti, es la que mira, pum. O sea, por pura intuición, es como una corazonada, ¿no? Pues sí, como una corazonada y aparte algo que Te gusta. sí, que dices, lo voy a hacer. Y son las que, pum, se venden y luego ya empiezas a brincar, o sea, a brincar. Y esto sucede en todos los ramos, o sea, si yo vendía obra de 40 varos y luego de repente empiezo a vender obra de 80 y luego empiezas a ver que tu sueño puede crecer y dices tú, pues si puedo vender obra de 80, pues entonces puedo vender de 120 y así sucesivamente. Entonces, también llega un momento donde dices, pues ya vendo obra de 200 lanas, pues ya
cuando alguien te dice, oye, quiero comprarte hazme una maceta de 3,000 pesos. Pero ya no por despreciarlo, sino que ya también Ya tu tiempo, es valioso. Cuesta más. Ajá. Entonces no vas a perder el tiempo en hacer macetitas donde ya puedes invertirlo en una obra más grande, cosas así, ¿no? Pero todo es un riesgo, todo es un riesgo. Tú inviertes en una obra que te cuesta, no sé, 20,000 en hacerla y te tienes que esperar ahí hasta que llegue el cliente adecuado, la compre y luego ya agarras lo que invertiste y la ganancia de la compañía y luego lo demás lo vuelves a invertir. Okay. Entonces es un juego también mucho de administrarte y de perseguir los clientes, ¿no? Ok, bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero no me quería quedar sin que nos expliques un poco. Tenía planeado varias obras, pero me llama mucho la atención el Ícaro, que tiene como nombre Omnia 2. Sí. Me llama mucho la atención por qué los Ícaros. Regresamos de una pequeña pausa, pero ya estamos de vuelta. Estábamos hablando del Omnia 2. Sí. Pues, como la representación del Ícaro, que, bueno, en la cultura es como rebeldía, ¿tiene algo que ver con eso o simplemente te gusta Fíjate que a veces yo no me meto tanto sé de la historia de Ícaro, de Dédalo Ícaro, etcétera, pero para mí era más bien hacer una serie de figura humana de hombres con alas. Entonces me gustó mucho la parte de jugar con los balances, donde hacer las alas alargadas, hacerlas exageradas, y dentro de todo eso que la figura estuviera ahí y que hiciera un balance entre las alas y la figura. Para mí eso fue con lo que yo jugué, y sacar diferentes formas o diferentes posiciones, que ahora está así, que ahora está así. Entonces esa fue la idea principal, hombres con alas y jugar con la parte anatómica y con las alas exageradamente alargadas. O sea, no era precisamente por la historia o por el Ícaro en sí, sí. O sea, era lo del hombre con alas. Sí, exacto, o meterme mucho en la historia que llevaba. Entonces, también parte importante, que a veces yo no le doy tanta importancia, pero es buscar el título de la obra y qué significa, o qué significa, qué representa para mí. ¿Qué representa Omnia 2? Sí, o sea, el Omnia 2, primero hice la de Omnia 1 y luego Omnia 2. Y el Omnia es palabra en latín del omnipotente, el todo. Y es muy simple, significa el todo, nada más. Ya tú lo puedes llevar a ti como te llama la atención en forma personal, si es como un dios o si no más es una forma completa. En mi caso fue nada más, la neta, jugar con las alas alargadas y la figura. No me metí tanto en qué quiere decir. A veces la gente se decepciona porque quieren más rollo. Sí, y no, pues, la neta no tengo rollo. Es más bien, tuve la obra y lo que para ti sea, con eso quédate, ¿no? ¿Y si ha habido algún cliente que le haya representado algo, que te lo haya dicho que, ay, esto como que más allá de lo que es, o sea, objetivamente la obra como que me causó algo, o nunca has tenido? Sí, a veces, por ejemplo, cuando un cliente te explica por qué para él es importante, cosas así, y te quedas, por ejemplo, a mí me ha tocado gente de que no, esta obra está bien chingona porque siento que es la introspección de quién sabe qué, y yo, ay, cabrón, ¿quién es ese artista? Y yo, no, pues es mi obra, no, es chingón. Pero donde las personas tienen una mejor, o no mejor, sino tienen una explicación o un trasfondo muy interesante de lo que representa para ellos, y eso también te nutre como artista, ¿no? Ok, bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero por último me gustaría que tú, como maestro, que le dieras un consejo a las personas jóvenes más que nada, que, bueno, de cualquier edad, que no han empezado con aquello que les apasiona por miedo o por cualquier cosa. Un consejo en general. Yo creo que el número 1 sería ser sincero contigo mismo. O sea, ser sincero. Realmente quiero este camino, realmente quiero hacer esto. Y si lo voy a hacer, me voy a meter así
de lleno. Si lo vas a hacer ahí a medios chiles y hacerte menso y hacerle al huevoncillo, pues vas a quedarte en el camino. Ese va a ser tu resultado. Sí, tu resultado va a ser tu esfuerzo y las ganas que le echas. Entonces, primero ser sincero contigo mismo, esa es una. Y la otra, entender que el camino de las artes, en cualquiera de los géneros, es un camino muy largo. Se toma mucho tiempo llegar a los resultados que tienes. A veces puedes tener golpes de suerte o gente que te ayuda o cositas así. Un Pero millón. sí, pero tienes que tener en cuenta que es un camino bastante largo. Entonces, dispuesto a partírtela, ¿no? A darle con todo. Ese es... Ok. Muy bien, ¿te gustaría, pues, anunciar algo que... No, pues nada más darles las gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de venir para acá y estoy a sus órdenes. La marca es Suaf. Suaf, muchas gracias a Suaf, todo su equipo. Muchas gracias, muchachos. Bienvenidos cuando gusten, ¿sale? Ok. Y les deseo toda la suerte. Muchas gracias. Guillermo Colmenero, con ustedes.